Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Eli Talks. Hoy estamos con un auténtico crack. Es un honor tenerlo aquí. Su nombre es Ángel de la Mata. Ahora nos va a contar pues, cuál es su trayectoria, cómo ha llegado a estar donde está, a qué se dedica, cómo ayuda a las ventas de los negocios. Y nada, vamos a meterle caña. Es un episodio muy interesante. Os recomiendo que cojáis papel y boli porque este tío es un auténtico máquina. Ahora lo iréis viendo y seguro que si le cotilláis en LinkedIn lo veréis, que es un auténtico crack. Y nada, pues oye, Ángel, bienvenido. Gracias por la dosis de jabón esta de antes. Sí, así para empezar, un poquillo suave. Así que nada, podrías empezar contándonos un poquillo sobre ti, tu trayectoria hasta llegar pues a ser B2B Go-to-Market and Sales Coach, y luego Fractional Sales Leader, And forever. And todo lo demás. And todo lo demás. en todo lo Bueno, demás. siempre le digo a mis clientes que la gente no quiere oír hablar de sus libros, lo que quiere oír hablar es del propio libro del cliente, o sea que voy a intentar predicar con el ejemplo. Como bien dices, pues la gente que tenga interés y si este podcast despierta cierta curiosidad sobre mi persona o sobre las ventas, pues nada, tienen abierto mi LinkedIn para que chafardeen y se lo pueden estudiar. Intentando ser breve, mi primer trabajo fue vendiendo, un poco dramático, todo hay que decirlo, pero bueno, fue vendiendo y hará pues unos 20, más de 25 años, ahí donde me veis ya sé que soy súper joven y apuesto, pero bueno, no, empecé, yo creo que no debería de tener la edad legal para trabajar, pero bueno, empecé ahí vendiendo. Bueno, pasé por varios sitios vendiendo, formando también en la parte de consultoría, en la parte tecnológica, pues vendiendo. En una empresa éramos partners de Oracle y trabajaba para Oracle. Luego estuve, lo más destacado supongo que de mi currículum serían, pues yo creo que alrededor de 15 años en Oracle, impartiendo formación por todo el mundo y luego pues vendiendo también a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues después decidí dar un giro y dejar Oracle en una oportunidad, entre comillas, que salió por oportunidad, pues dije, bueno, pues mira, voy a probar por mi cuenta y demás. Y nada, estuve un tiempo sabático formándome, porque ya venía el boom de la parte de marketing digital y todo el rollo de los funnels y demás, entonces decidí que era el momento de aprender ese tema. Era distinto de cómo se vendía en Oracle. Bueno, pues para quien no conozca Oracle, uno de los monstruos corporate de todo el mundo, entonces bueno, pues el tipo de venta no es muy social selling ni actual que podríamos decir. Entonces a partir de aquí pues decidí que quería formarme en esa parte y nada, pues una cosa llevó a la otra. Luego entré en Sales Hackers con Javi y bueno, pues ahí en Sales Planet, luego pasé a Sales Planet y fui el CEO en Sales Planet llevando pues distintos departamentos, entre los cuales se encontraba el de ventas. Y bueno, y ahora pues sigo haciendo más o menos lo que hacía en Sales Planet, pero ya de forma independiente e individual de momento, ¿no? Boom. Como dices tú, vaya pedazo de currículum. 25 años dan para muchísimo. O sea, te las habrás visto de todos los colores, todas las evoluciones, que si ahora SEO, que si ahora podcast, que si ahora de todo. Y nada, aprovechando esta experiencia que tú tienes, que te es tan poco común, alguien que lleve 25 años vendiendo y que luego pase a la parte digital, teniendo también bueno, entendiendo que cómo funcionan los funnels y toda esta parte así más digital, que ahora está tan en auge. Entonces, nada, te quería preguntar, oye, ¿cuál ha sido la evolución que has ido viendo en el mercado respecto a marketing y ventas en startups en los últimos 5 años? Bueno, sobra decir ya que el mundo, voy a decir una obviedad, ya me lo perdonáis, startup y corporate son dos mundos casi casi totalmente opuestos, ¿no? Es decir, en cuanto a temas de ciclo de venta, aunque luego hay startups que quieren vender a corporate, que es algo aspiracional, ¿no? Entonces, en cuanto a ciclo, pero ya no solo en cuanto a ciclo de venta y a relación con el cliente, sino a nivel burocrático, a nivel interno, ¿no? Es decir, bueno, pues mover, por ejemplo, una empresa de las dimensiones de Oracle no tiene nada que ver con mover, por ejemplo, una startup, donde todo es, aunque sea una palabra muy prostituida, donde todo es más ágil, ¿no? Puede ser más ágil, no te puedes permitir tener, por ejemplo, un equipo de vendedores que estén 6 meses o un año sin generar revenue, porque entonces te hundes en la miseria, ¿no? Entonces, intentando responder a tu pregunta, en estos, hombre, 5 últimos años, voy a sacar el tema que está súper manido y súper quemado ya, que fue el tema del COVID, ¿no? La parte del COVID pues sí que generó que viniese un boom en cuanto al concepto de virtual selling, pero ahí Ujú, es donde golpea realmente a empresas más tradicionales, ¿no? Porque, bueno, cuando ujú. eres una startup sí que, insisto, pues más agilidad, no tienes ese, por así decirlo, ese miedo o esa burocracia interna a probar ciertas estrategias posiblemente no tan quemadas como hasta la fecha, pero bueno, el virtual selling
pues sí que fue un boom total. Nosotros, por ejemplo, en uno de los roles que tenías, el Hacker 6 Planet, pues al principio nos pilló ahí pandemia, pues bueno, te tienes que reinventar, ¿no? Porque la venta era todo digital, es decir, pues todo utilizando diferentes herramientas de social selling y luego pues llevando a una Discovery Call utilizando Zoom o similar, ¿no? Entonces, Virtual Selling, uno de ellos, Social Selling va ligado, es decir, ahí es cuando te das cuenta de que el potencial cliente ahora ya no está tan receptivo a cogerte el teléfono y a decir vente a mis oficinas y me haces una presentación, un entorno más pushy como se hacía antiguamente, entonces ya te toca la parte de postureo, entre comillas, con el social selling. Los que se vienen ya muy arriba pues ya le dan uso a la marca personal y demás porque se dan cuenta de que en un entorno digital esto va pues entre personas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo primero voy a ver lo que comenta Marcel y yo primero voy a comprar a Marcel, después voy a comprar a Inlight y después voy a comprar los productos o servicios que tenga Inlight, me da igual, ¿no? Pero normalmente se suele generar esa conexión, ¿no? Entonces ahí pues tienes que estar presente. Por supuesto, un boom en tecnología. Es decir, cuando yo vendía en Oracle, pues teníamos, hombre, lógicamente, ¿no? Pues CRM y todo el rollo, pero ya está, tienes un name accounts, un territorio asignado y a la campeón, cógete el teléfono, ponte a llamar o tira de relaciones con otros vendedores de otros departamentos. Yo tenía un SDR en mi equipo también que me hacía esas primeras interacciones también. Pero olvídate de la herramienta para ver lo que ha hecho el cliente y lo que no, y una herramienta para sacándole el LinkedIn, sacándole hasta las radiografías de cuando estaba dando el estirón, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnología no lo teníamos. Entonces, ahora aquí ha habido, pues, lógicamente un boom. Y también la parte de content marketing. Es decir, Ok. hasta la fecha se confiaba bastante en... Era el vendedor el que tenía que tirar del carro y bueno, tenía sus collaterals y sus brochures y ese tipo de presentaciones que le hacía marketing y ancha Castilla, ¿no? Y a ver qué sacabas de ahí, ¿no? Entonces ahora con el boom del content marketing, el comprador ya se ha vuelto más exigente y quiere llevar a cabo muchas partes del proceso. Posiblemente hablemos más adelante de esto, ¿no? Sin ni siquiera hablar contigo, porque tiene una concepción del vendedor hasta a día de hoy pues relativamente negativa con respecto a todo el histórico que han tenido los vendedores, ¿no? Entonces el content marketing se ha hecho fundamental. Y si ya hablamos del último 6 meses, último año, pues lógicamente pues inteligencia artificial, ¿no? Que es un poco la siguiente pantalla del juego y lo que, bueno, pues está cambiando el día a día de muchos profesionales, ¿no? No solo de vendedores, sino de muchos profesionales. Sí, al final va todo ligado, el cómo establecemos relaciones y cómo demostramos el expertise antes de llevarlo a una Discovery Call. De hecho, tú tienes muchísima más experiencia que yo, pero ¿crees que un vendedor que entra en Discovery Call entra ya con como una mayor predisposición a comprar o sigue yendo a las Discovery Call como en plan a ver qué hay aquí y a ver qué puedo rascar de información para informarme y aplicarlo a mi proceso de ventas, a mi marketing, a lo que sea? Bueno, pues la respuesta para con la que siempre ganas es depende. Y ampliando la respuesta es depende de lo que haya ocurrido antes. Es decir, en qué Ok. circunstancias o con qué motivaciones llega ese potencial cliente a hablar contigo. Pensemos una cosa, el ser humano ya es por definición egoísta, ¿no? Entonces, si yo voy a una Discovery Call a que tú me cuentes, yo voy pensando el qué hay aquí para mí, qué voy a sacar yo de esto. No estoy pensando en comprarte. Si estoy comprando en comprarte, lógicamente ya estoy en una etapa más avanzada, pero entonces en esa situación no estoy hablando solo con Marcel, estoy hablando con Marcel y con 5 o 10 o 3 o 15, me da igual, parecidos a ti, ¿no? Entonces todo depende también de los puntos que hayamos tocado antes, ¿no? De los touch points que hayan ocurrido antes de llevar a alguien a la Discovery Call, ¿no? Eso determinará también un poquito y averiguaremos también cuáles son las motivaciones del que tenemos delante. También te digo una cosa, ya que sacas el tema de Discovery Call, si llega, imagínate que fuese una reunión ahí como que él diría a ciegas, bueno, pues para eso tienes los primeros 5 minutos de la Discovery Call, para saber por qué esa persona está invirtiendo su tiempo en hablar con nosotros, ¿no? Y eso ya determinará si seguimos avanzando en el juego o si rompemos la baraja y seguimos cada uno con nuestra vida. En una puntuación del 1 al 10, ¿cómo de importante crees para la salud del pipeline y de esa cuenta que tiene la importancia de cerrar, bueno, de hacer una buena discovery call con todos los procesos que tiene para cerrar ese deal?
Yo hace años ya que acuñé una frase, ¿no? Yo he tenido a vendedores así en mi equipo, ¿no? No sé si tú viviste la época de los closers a tope, ¿no? Es decir, el Sí, closer de alto valor. Que yo digo, hostia, sí. yo no sé qué hará el closer de bajo valor, ¿sabes? Pero bueno, ahí hay un nicho, ¿no? Pero había mucho el closer de alto valor, ¿no? Y yo siempre decía, digo, yo no voy a crear una agencia de closers, yo voy a crear Ujú. una agencia de openers. Es decir, es fundamental. La parte de Discovery Call, yo todavía no me lo he hecho, pero me voy a hacer un tatuaje que ponga Discovery Call is key o algo similar, ¿no? Es decir, es fundamental. Es fundamental. Entonces, la parte del... Es que es crítico, es que es crítico. Es crítico para ver, sobre todo desde el punto de vista egoísta del vendedor, para ver si realmente aquí hay una oportunidad y tiene sentido que entre en nuestro proceso de ventas o en nuestro pipeline. Bueno, ya nos perdonará la audiencia, vamos a utilizar algunos anglicismos y demás, pero bueno, entiendo Porque que queda guay y todos parece que estamos... sepamos. Queda súper guay. Yo en el fondo no tengo ni idea de nada, pero bueno, tengo unos libros que me leo y me apunto palabrejas y las Sí, yo suelto en también, podcast ¿ves? como esto. Queda guay, queda como... Así Claro, vendemos queda... más. Eso es, queda súper cool y la gente dice, buah, este tío no me he enterado de nada, o sea que tiene que saber un montón, ¿no? Este tío pilota. Entonces, volviendo al tema, eso, ¿no? Pues en tu proceso de venta que tengas oportunidades que realmente tenga sentido, ¿no? Eso no quiere decir solo tener oportunidades que ya quieran tirarte el dinero a la cara, porque Ujú. posiblemente a esas oportunidades ya llegues tarde también, ¿no? Y hay más competencia, ¿no? Pero bueno, moviéndonos en una escala de grises, es decir, ni blanco ni negro, ¿no? Pero es fundamental, parte de Discovery Call, crucial. Cuando tú trabajas con equipos de vendedores, con comerciales, SDRs, ¿suele ser lo que primero haces hincapié en la Discovery Call? Bueno, vuelvo a lo de antes, todo depende también de cómo haya sido la discovery call que haya hecho con ese cliente, ¿no? Es decir, al Ujú, final se trata, hemos de pensar una cosa, todo el mundo tiene problemas, pero ujú, sigue su día a día y sigue su vida arrastrando esos problemas. Entonces, la discovery call también sirve para descubrir, no para cualificar. Que la gente confunde discovery call con cualificación. ujú, Cualificación es algo egoísta que hago yo, te cualifico a ti para ver si tiene sentido avanzar. Pero ujú. tú no ganas nada en ese proceso. En cambio, el discovery, pues como que ganamos, no me gusta decirlo de win-win, pero como que ganamos los dos. Yo veo si Claro. realmente te voy a poder acompañar y tú realmente pues descubres que a lo mejor estabas equivocado con tu planteamiento, que hay otras formas de ver el problema, que estabas queriendo solucionar una necesidad pero no te estabas dando cuenta del problema raíz que hay detrás. Ujú. Entonces todo depende del proceso de discovery que hayamos seguido. Es decir, hay gente que el problema lo tiene en la parte de go-to-market, pues entonces no tiene mucho sentido empezar haciendo una revisión de las Discovery Call o de los roleplays, ¿no? Si, por Ujú. ejemplo, ya me dicen que tienen un problema en la parte de cierres o que solo tienen que cerrar con descuentos y metiendo urgencia barata esta de me quedan 3 plazas antes de que acabe la semana y cosas así, pues entonces sí que ya me meto en ese que yo lo llamo from discovery to close, ¿no? Desde Ujú, la ujú, discovery hasta el cierre. Y ahí ujú. ya van sacando cosas, ¿no? Ahí ya va rascando. Va rascando y dices, ya, bueno, pero es que aquí la deficiencia la tenemos en go-to-market, la estrategia cojea, tenemos deficiencias en cuanto a la parte de posicionamiento, de content marketing y demás. Hay muchos vendedores out there, ¿no? Ahí fuera que es que no saben realmente lo que están vendiendo. O sea, simplemente llama, 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 llama y les han dicho que el ventas es un juego de números y que cuantas más llamadas hagan, más van a vender, ¿no? Bueno, pues perfecto. Pues alegría. Sí, o venden cosas que aún no están desarrolladas. Esa es otra. Bueno, a ver, el humo, vender humo a veces es gratis, ¿no? Entonces ya veremos a ver qué pasa. Ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, sí. Y hablando de go-to-market, ¿cuáles son los típicos errores que te sueles encontrar o los mayores errores que cometen las empresas B2B? Bueno, yo diría que el principal, siendo coherente con lo que te acabo de explicar, sería la parte de estrategia, la falta de estrategia. Es decir, no se tiene claro el where to play and how to win, ¿no? Es decir, dónde jugar y cómo ganar. Es que no lo tienen claro, ¿no? Y es súper curioso porque cuando trabajo con las empresas en toda esta parte, la parte oye, que no puede ser lo mismo para todos, que no puedes vender a todo el mundo. Ya, pero es que yo soluciono un problema que tiene todo el mundo. Perfecto, está genial que tú pienses así, pero hay que ver cómo piensan ellos, ¿no? Es decir, yo puedo tener un producto, por ejemplo, que sirva para telco y para banca, pero si voy con Ujú. el mismo mensaje y con el mismo approach a los dos, no me va a comprar ninguno de los dos. Y me va a Claro. costar, tengo que remar en contra y decir, no, bueno, pero es que esto es lo mismo, porque al final el problema es transversal, todo lo que tú quieras, pero el de la banca me va a decir,
Es que banca es muy particular, Ángel. Aquí tenemos nuestras cosillas. Sí, Pues qué curioso, porque es justo lo que me ha dicho el de Telco. claro. Entonces, tenemos que utilizar un posicionamiento distinto. Y cuando me haya comido toda la banca, entonces iría por Telco, o viceversa, ¿no? ¿Vale? Ujú. Entonces, eso, la falta de nicho. Entonces ya, como no tenemos los cimientos bien creados, pues entonces ya vamos a la actividad a muerte. Bum, bum. Hay que llegar a más gente, hay que enviar más mensajes, hay que enviar más emails, hay que hacer A más volumen. llamadas. A volumen, porque alguno caerá, ¿no? Entonces, Sí. es que eso no es estrategia, ¿no? Entonces, a veces me resulta, entre comillas, como que alarmante, ¿no? Ver cómo no trabajan los cimientos del negocio. Sí, todos queremos vender, pero es que luego toca arreglar el avión mientras estamos volando. Y eso es más complicado. Es jodido. Eso Sí. es más complicado, ¿no? Entonces, vender lo máximo que puedas no es estrategia. Entonces, para eso necesitamos confiar en un C-level, en una capa ejecutiva que esté a la altura. Ujú. Oye, ¿Dónde? defines tu propósito, valor y todo lo que tú quieras, una visión, dónde estoy, dónde quiero estar, por qué quiero llegar allí, y a partir de aquí establecemos, por simplificar, un cómo, que sería, entre otras cosas, la estrategia, y luego ya crearemos la estrategia go-to-market, Claro. pero no antes. Lo que hablabas de where to play and how to win. Eso es, ¿no? Eso es. Entonces, pero es que es súper curioso, esto ya es un tema del ser humano, ¿no? Es decir, a todos nos gustan los atajos. Y queremos vender. Y cuando coges a un cliente y le dices, oye, mira, yo siempre cuento muchas anécdotas, ¿no? Pero una de ellas es decir, cuando a mí me viene alguien y me dice, le digo, ¿cuándo quieres trabajar o cuándo quieres solucionar este problema? Y me dice, ayer, el vendedor amateur sonríe y dice, qué guay, tengo la venta hecha y demás, ¿vale? Yo, siendo un poco así pedante, que no lo digo literal, pero digo, si quieres resultados para ayer, haber venido hace 6 meses. Claro. Sí, sí. Es que también no Eso es así. no todo cliente es bueno para un negocio. Si un cliente te viene que es para ayer, ojito, porque luego a lo mejor son los que no te permiten llegar a los clientes que quieres. Bueno, y Entonces si a lo ahí mejor te va a hay un traspasar tema la también. visión y sus urgencias, ¿no? Y las urgencias suyas te las va a traspasar a ti. Y Claro. entonces, al que te va a exigir a ti, por simplificarlo, la fastidió, mira, encontrar un sinónimo a tiempo más light, la fastidió con otro proveedor o con otro proyecto, con el equipo interno, con lo que fuese, y ahora quiere solucionar el tiempo perdido contigo, ¿no? Entonces eso Claro. no suele funcionar. Y a veces hasta con menos presupuesto, con más exigencias o lo que sea. Entonces, creo que todo va relacionado con where to play and how to win. En plan, no todo cliente es bueno para un negocio. Por lo que me ha gustado mucho lo que has comentado de es peor arreglar un avión mientras está volando, no cuando Claro, aún está en el aeropuerto, a punto eso de, es. o de despegar o en el hangar o lo que sea. Es que para mí estrategia es saber decir no. Más que sí. Tener claro con quién no y luego ya nos Ujú. centraremos en con quién sí. Claro. Sí, sí, totalmente. Y cuando tú trabajas con equipos de ventas, con equipos de comerciales, ¿cuál es la habilidad que más énfasis sueles poner? La habilidad más valiosa que sueles intentar inculcar. Bueno, voy a sonar repetitivo, pero la habilidad principal es dominar las discovery calls. Y eso es una macro habilidad Ok. con bastantes micro habilidades, ¿no? Ujú. ¿Vale? Es decir, yo lo que veo es que el onboarding de los nuevos vendedores, quiero Ok. pensar que siempre lo hay, ¿vale? Pero bueno, el onboarding de los nuevos vendedores se centra en la formación de producto. Y se centra en los mensajes de venta que funcionan, ¿no? No, pues tú como vendedor tienes que decir esto, tienes que decir esto y tienes que decir esto otro, ¿no? Y si te dicen una objeción, pues la tienes que resolver así, ¿no? Es que eso para mí es un error. Es decir, el onboarding debería ser, yo siempre digo, ¿no? Céntrate en las preguntas que debes de hacer al potencial cliente y no tanto en los mensajes que tienes que lanzar al potencial cliente. Si enseñamos al vendedor a hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, saldremos ganando todos. Entonces, para mí es Discovery Call. Cuando dominas la Discovery Call, te vuelves más exigente con a quién metes en el pipeline de ventas. Claro, el coste de oportunidad también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde se ven las costuras de la empresa. Hay un conflicto de incentivos entre marketing y ventas, ¿no? Yo siempre digo marketing y ventas que es como el partido de solteros contra casados, ¿no? ¿Vale? Que ahí hay ciertas fricciones a resolver, ¿no? Entonces, hay incentivos perversos
bueno, no como súper negativo, pero incentivos perversos, ¿no? Es decir, pues si a mí me pagas por meter gente en el pipeline, yo te meto gente. Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando luego nos podemos hablar, cuando juntas a los equipos, los metes en una sala y les dices, oye, ¿cuál es la definición de un MQL, por ejemplo, de un lead? Te das cuenta de que, aquí, perdón, permitidme que sea un poco ventajista y un poco exagerado, ¿no? Para marketing, un lead es todo aquel ser humano que respira y que le late el corazón. Cuando para ventas, un lead es todo aquel que ya viene con el dinero o con la tarjeta entre los dientes, ¿no? Entonces, ni tanto ni tampoco, ¿no? Entonces, tengamos un lenguaje común, eso es fundamental. Y a partir de aquí, pues empecemos a trabajar, ¿no? Pero para mí, en concreto, el vendedor, todos te dirán, la gestión de objeciones y no sé qué. Bueno, si haces una buena discovery call, muchas de las objeciones van a desaparecer a medida que se vaya avanzando. Si tienes que tener una gestión específica de objeciones es porque no has hecho bien tu trabajo anterior. Eso es lo que yo opino. Eso da para headline, ¿eh? Bueno, si Ese ahí... me pones copyright ahí luego y una cuenta de Bizum para que me vayan haciendo donativos, pues perfecto. Vendedor plus copywriter de ventas. Que ahora está muy de moda por LinkedIn. Ahora que dices copywriter, es un poquito, yo siempre lo comparo con las landing pages cuando tienes una sección de Q&A, una sección de FAQ, ¿sabes? La sección de preguntas. Sí, preguntas frecuentes. Nos hemos acostumbrado a que haya una sección de preguntas, porque ya cuando tú visitas la página web, ya a veces haces scroll así en diagonal y ya vas a buscar la sección de preguntas y respuestas. Pero desde mi punto de vista, tener una zona en concreto para preguntas y respuestas, eso para mí supone un fracaso del copy que has hecho hasta la fecha. Es decir, no has sido capaz de resolver toda esa parte en el copy y entonces tienes que dedicar una zona específica para preguntas y respuestas. Claro, si yo no te he hablado en las etapas anteriores de cuál es el resultado esperado, pues tendré que poner una pregunta específica. Si yo no he hablado del pricing, por ejemplo, pues tendré que poner una pregunta específica. Si yo no he hablado antes de cuándo puedes empezar a tener resultados con una metodología X o Y, pues tendré que hacer una pregunta específica. Entonces, para mí es un fracaso del copy. Es como parchear la landing al final. No. Que bueno, que puedo entender que haya defensores y que lo pongas porque ya, insisto, el visitante se ha acostumbrado a tener esa sección. Entonces, bueno, vale, perfecto. Y puede servir para reforzar el mensaje, lo que tú quieras. Pero, no sé, esto es como si estás dando una clase y al final hay 70 preguntas. Pues una de dos, o has despertado tal curiosidad que la gente tiene preguntas que escapan del ámbito de la clase, o realmente te has explicado mal durante toda la clase. Ok. Sí, al final veo como una unión, como una relación entre una discovery call y esto que comentas, ¿no? De si sale muchas dudas es porque algo nos ha hecho bien. Y es un poquillo por ahí, por lo que yo voy observando. Si realmente el cliente tiene que tener como 30 minutos para preguntarte y aporrearte a dudas, objeciones y demás, es que hay alguna parte que o has explicado demasiado, que eso pasa mucho en el mundo SaaS, te explico todas las funcionalidades y tú buscas ya cuál quieres. O ahí hay que recortar, o hay que aclarar, o hay que simplificar, o alguna cosilla así. O puede ser también, muchas veces esa parte de preguntas al final es porque no has sabido transmitir ni establecer una confianza en las etapas anteriores. Entonces, Claro, la confianza es fundamental. Bueno, te has podido explicar y demás, pero es que huelo demasiado a humo. Entonces necesito reafirmarme y hacerte todas las preguntas posibles porque hay una deficiencia en cuanto a la generación de confianza o el vínculo de confianza que se haya podido establecer en las etapas anteriores a ese momento. Sí, humo o poca experiencia. En plan, entras en una llamada de ventas. Yo acabo de salir antes de este podcast de una llamada de ventas que me estaban vendiendo y ha sido como, hostia, ¿y cuál es el siguiente paso, no? ¿Y luego qué? En plan, y ahí también demuestras como los pocos onboardings o las pocas veces que han repetido ese proceso, porque al final cuando tienes el proceso ya pulido es como vas por faena, porque al final el tiempo es oro y no puedes andar en plan, no, pues mira, ahora te voy a mandar un WhatsApp o te voy a mandar un correo para que te lo leas, sino agilidad. Y creo que eso también es una manera de, sin decirlo de en plan, oye, en mí puedes confiar, el mostrar la credibilidad y el expertise que en un proceso de ventas se busca. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Cuando se tiene el go-to-market hecho, entendiendo que lo han hecho bien, que no es común, y tienen validado el producto, que validado no es te lo ha comprado tu primo, sino que pues tienes ventas, un MRR consistente
has podido validar todas las funcionalidades, ya sabes de qué va el tema, ya puedes coger copy-paste y imprimir dinero, ¿no? Y se enfrentan al reto sobre todo a nivel de personal y de procesos, y sobre todo cuando hay pues cuellos de botella o puntos de fuga, pues se amplifican mucho. Donde toca escalar ventas y toca escalar pues la estrategia de hiring, de comerciales y todo este tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tres principales retos y recomendaciones que sueles hacer a tus clientes? O sea, ¿te refieres a cuando, por ejemplo, está vendiendo el fundador o el equipo de fundadores y llega el momento de meter un poquito más de gasolina, ¿no? ¿Te refieres de incorporar capital humano Sí, para de hacer crecer? hiring. Vale, vale. Sí. Bueno, yo aquí diría una cosa cuando está vendiendo los founders inicialmente y es, no sé si el concepto existe, pero mira, pues lo patentamos aquí, que es un calendario Pareto. Es decir, hasta que no Mola. tengas un 80%, o sea, tú te coges un calendario semanal, revisas todas las actividades que has realizado y hay Ujú, actividades que te aportan, tienen un alto valor para ti y para el negocio y hay otras de bajo valor. Las ujú, de alto valor están todas relacionadas con acercarte al dinero, a la parte del revenue, ¿verdad? Por claro. simplificar. Entonces, hasta que tú no tengas un calendario con el 80% de tu día a día centrado en esa parte de ventas o entendiéndolo como, bueno, marketing y ventas, como lo quieras ver, pero cosas que te acerquen a que un potencial cliente contrate tu producto o tu servicio, no deberías de plantearte el contratar a vendedores. Ujú, Cuando tú ya empieces a tener ese 80-20, 80% foco en ventas y 20% en otros temas, ¿de acuerdo? Pues entonces ahí, cuando tengas eso, entonces empieza a plantearte incorporar a equipo de ventas. Eso para mí sería el primer punto. ¿Qué ujú. ocurre? Que hay mucho fundador que viene de producto y demás y no sabe vender. Cuando va a reuniones comerciales, pues claro, está enseñando su bebé, que es el más guapo de todo el hospital. El que nunca antes se había visto un bebé tan guapo y bonito como ese, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace? Pues muestra el bebé a todo el mundo, ¿sí? Y se centra en el bebé. Mira lo que pesó, mira las medidas, mira qué manitas, mira qué piececitos, mira qué ojos, las narices del padre, las bocas de la madre, las orejas, etcétera, ¿correcto? Entonces, Sí. eso, lógicamente, no es vender. Y a veces el fundador, como lo que le gusta es hablar de su libro, pues no quiere pasar por todo ese desierto de aprende a vender, ¿no? Entonces, rápidamente quiere contratar a vendedores. ¿Qué ocurre? Que tú no has sido capaz de vender como hay que vender y esperas que ahora un vendedor que contrates de la noche a la mañana te saque un poquito del atolladero. No va a pasar. Se habrán Ujú, dado excepciones que pueden salir en la tele con una entrevista ahí de 30 minutos, pero normalmente no pasa esto. No pasa. Entonces, empieza a vender tú y sé exigente con los sistemas y los procesos. Es decir, hay ok. un triángulo que es procesos, personas y tecnología. No te digo que te obsesiones, pero pon el foco en la parte de procesos. Sistemas y procesos en producción. Cuando tengamos claro cómo se vende, entonces metemos vendedores que adopten esa forma de vender, que adopten esa metodología y ese proceso. Siempre digo lo mismo, el talento no escala. El talento no escala. Entonces, si piensas que vas a contratar siempre a vendedores, los A+, que dicen, no, vendedores estrellas, lo siento, no va a pasar. Vas a tener a lo mejor alguno estrella, pero si quieres escalar guay, no vas a tener todos superestrellas. Ujú, Entonces, dales un paso a paso y estarás más cerca de ser predecible, lo que te va a acercar a ser potencialmente escalable. O sea, por contar una situación en uno de mis roles como director de venta, cuando yo era un rol un poco más amplio, pero bueno, cuando yo me encargaba de los comerciales, cuando contrataba un comercial, le entregaba un playbook de aquí se vende así, toma. ujú. Y sobre eso trabajábamos. Y en el Eso es muy playbook, ¿cuáles eran las distinto. patas fundamentales que leía? Bueno, ese playbook empezaba con la parte de cuál es el problema que solucionamos, trabajando Ujú, tanto en el espacio problema como en el espacio solución. No hablaba de ujú, mi servicio hasta más adelante, entonces ujú. empezaba con eso, es decir, acompañamos a este tipo de empresas, a estos ICP roles que tienen este problema a nivel de negocio y que luego tienen Ok, este reto o este problema a nivel de ICP role, ¿no? ok. No es lo mismo un CMO con director de ventas o un founder, etcétera, etcétera. Y a Ujú, partir de aquí empezamos a ver cuáles son los pasos, ¿no? Es decir, pues el primer paso es la parte de se te asignará un territorio, esta es la parte de prospección, segmentación del mercado, hay distintos tiers de clientes, es decir, hay un ujú, tier 1, tier 2, tier 3, vamos a utilizar distintos enfoques, vamos a empezar, por ejemplo, con tier 3
para que el posible error que vas a cometer y no pasa nada, si sirve como aprendizaje, pues que no sea con uno de los clientes mega target nuestro. Y a Claro. partir de aquí es explicarles el proceso de venta, cómo se empieza la prospección, qué tipo de mensajes, qué tipo de cadencias, qué tipo de canales se van a utilizar, cómo generamos ese tipo de mensajes. Y a partir de aquí, una vez ya aceptan Discovery Call, pues bueno, pues ya obsesionado en mi caso con la parte de Discovery Call y cómo y cuándo tenía que avanzar esa oportunidad en las etapas posteriores dentro de ese proceso de venta, ¿no? Yo he tenido comerciales que a la segunda semana de estar conmigo ya estaban vendiendo. Ok, buah, vaya onboarding, ¿eh? Ya estaban vendiendo, sí. O sea, yo en ese sentido, bueno, además es que me mola, ¿no? Ese tema me obsesionaba con el equipo, ¿no? Y grabamos las sesiones, yo me las miraba. Sí que hay herramientas que te dicen el porcentaje que habló el vendedor y el comprador y las frases. Genial, quien la quiera usar, perfecto. Yo me chupo la Discovery Call y voy apuntando. En el minuto 4, no sé qué, en el minuto 24 le tenía que haber dicho esto, y luego pues grababa un vídeo dándole feedback al vendedor y eso lo colgaba en mi canal de Slack para que, bueno, todos los vendedores tuviesen acceso a eso y luego pues me estoy metiendo mucho, perdóname, en temas de coaching ya del equipo, No, ¿no? Pero súper bueno. luego ya pues seguimiento semanal y hacíamos roleplays, etcétera, ¿no? Y luego alguno que cojeaba en alguna parte, pues yo ya decidía si hacíamos un one-to-one nosotros y yo hacía de cliente, o si lo incorporábamos a nivel grupal y así pues dábamos feedback todos de forma grupal, ¿no? Hostia, cómo Al mola. Me ha final, molado. Perdona que te corté. Me ha molado mucho tenías un canal de Slack donde ibas volcando el feedback de cada vendedor para que entre ellos, como que el feedback de, por ejemplo, José Luis le sirviese a Pepito. por supuesto, es que si no yo me vuelvo loco. O sea, si yo tengo que llevar al equipo de prospección, al equipo de ventas, al equipo de delivery, al equipo de Ujú. soporte como me tocaba, yo realmente muero. O sea, Claro, en el Nintendo. más luego toda la carga de estar en el equipo de dirección, con todo lo que se supone, pues yo directamente hubiese muerto, ¿no? Entonces, si tengo que estar repitiendo los mismos mensajes a distintas personas, pues lógicamente lo hago como actividad grupal, porque además también eso genera más cohesión de equipo, ¿no? Y hay aprendizajes. Yo a lo mejor decía, oye, pues mira, Pepito, aquí tendrías que haber dicho esto o podrías haber dicho esto otro. Y te saltaba otro vendedor y decía, ¡buah! Me explota la cabeza porque yo tuve un caso tal y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno. O otros, yo tenía vendedores seniors que tenían mucha experiencia también, entonces lógicamente aquí todo el mundo puede aportar, ¿no? Entonces, yo a lo mejor me obsesionaba, pero sobre todo es Discovery Call, ¿no? Discovery Call. Yo veía las grabaciones de Discovery Call de mi equipo y decía, ¿lo cierra o no lo cierra? O sea, Me me mola habré mucho equivocado esto. alguna vez, o sea, no es rocket science, pero es que yo se le decía, no lo vas a cerrar. No, Ángel, que sí, que me ha dicho tal, que me lo ha jurado por los niños, siendo un poco así exagerado, ¿no? Decía, no lo vas a cerrar. O sea, este no entra, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez me equivoco, por supuesto, pero es que se nota a leguas, se nota a leguas, Aleguas. ¿no? Sí. Y me mola, ¿no? El construir interés compuesto sobre cada acción que haga el departamento de ventas. Porque veo yo con los clientes que trabajo que hacen como acciones aisladas. Y entonces, ¿qué pasa? Que va todo el equipo fundador o el equipo comercial o el equipo de marketing como ahogado. Porque van haciendo como. Van enfocándose en lo micro y no en lo macro y en cosas compuestas. Especialmente cuando eres poco o necesitas vender para ayer, que es el caso de todas las startups. Pues el centrarte en cosas que generen revenue y sean compuestas, algo que no entiendo por qué no se hace, es vital. Y me mola cómo lo enfocas, ¿no? En plan, un canal de Slack, grabar un Loom que le sirva a todo el mundo, que eso genere team building. O sea, podríamos hablar también que haces un poco de la figura de team building dentro del equipo de ventas y Claro. eso vale mucha pasta. Así que, oye, enhorabuena por esa parte. Lo que sí Bueno, que me llama la atención, dime. lo que sí que le pido a los vendedores Ujú, cuando hacen esta parte, ujú, al final yo siempre les pedía también, oye, no me puedo revisar todas las llamadas, ¿no? Pensad que hubo una época en la que cada vendedor salía pues a unas 10 Discovery Calls a la semana, ¿no? ujú, Y algunas semanas era mucho más, ¿no? ujú. Entonces yo no me voy a poder revisar todas las Discovery Call, más allá de que yo tenga mi tema enfermizo con revisarlas y con dar feedback todo el rato, que estoy en el gimnasio entrenando y me estoy escuchando una Discovery Call, pues yo les decía, decidme qué Discovery Call queréis que yo me mire y, súper importante para el responsable de ventas, dame tu feedback y dime
qué has hecho bien, qué no has hecho ¿Qué tan has hecho bien, mal? qué podrías haber hecho, y pásame los minutos claves de la reunión. Claro. ¿Por qué? Porque te dabas cuenta de que algunos vendedores te hacían ese trabajo. Entonces, si tú a mí me haces ese trabajo, Marcel, yo voy a ir a muerte contigo. Es que Ujú. o sea, te voy a hacer un feedback como si me tiro 3 horas, me da igual, lo vas a tener. Ahora, si tú me dices, Ángel, revísate esta llamada de ventas y dime cómo mejorar, y yo te digo que hagas tu trabajo y no lo haces, pues ¿sabes qué pasa? Que es que yo tengo que dedicarle mi tiempo a los buenos, no a los malos. Claro, Este 80-20. es otro error que cometen muchos vendedores, muchos responsables del equipo de ventas, y yo lo cometí. Es decir, oye, este vendedor está fallando en muchas cosas, voy a dedicar mi tiempo en el que va mal y no en el que va bien. Pues me Ujú. temo que es un error, sobre todo cuando lo perdura en el tiempo. Yo tengo que estar con que los buenos sean excelentes, que son los que me están trayendo dinero, no con que el sea malo consiga ser mediocre. Lo siento. En marketing pasa lo mismo. Venga, vamos a abrir nuevos canales, nuevas formas de contenido, nuevas landings, cuando hay algo que funciona, ¿no? Tío, céntrate en eso. Si vamos a escalar eso, que además es más barato que abrir nuevos melones. Veo que en el departamento comercial también se repite este taraná, esta manera de hacer. Ya, ya. Te podría decir más cosas si quieres, alguna recomendación más, no, no sé las que te he dicho, ¿eh? Yo creo que es suficiente. Sí que me llama la atención ¿crees que cuando en el pasado, seguramente ahora con más experiencia, cada vez te pasa menos, ¿no? Pero ¿crees que hay cierta reticencia del equipo comercial, especialmente cuando son seniors, pues, hay ciertas resistencias al cambio, a implementar nuevas estrategias, nuevas tácticas, nuevas maneras de hacer, nuevos procedimientos, nuevas herramientas, el triángulo del que tú hablabas? ¿Encuentras que es un tarana común y cómo lo abordas? Bueno, esto ya va con el ser humano, ¿no? La gente no quiere cambiar. Ujú. La gente no quiere cambiar, ¿no? Es lo que hablan del status quo y demás, ¿no? Ahora se plantearán el cambio cuando la situación actual sea lo suficientemente dolorosa como para no soportarla más, ¿no? Ujú. Entonces, todo también depende. Pero es que estas son dinámicas que tú ya ves, ¿no? Es decir, ya. O sea, yo junto a todo el equipo cuando empiezo mi primera sesión, por ejemplo, junto a todo el equipo y hago una dinámica con todos y tú ya dices, mira, este va a ser el que guay, este va a ser este va a ser el que va a estar enviando mensajitos por privado al resto de vendedores diciéndole que este tío que hace aquí, o sea, ya los calas, ¿no? Entonces a partir de aquí ya tienes que ser inteligente, la experiencia te da también un poquito eso y saber pues qué tecla tocar con cada uno de ellos, ¿no? Ujú. Pero por supuesto la gente no quiere cambiar, quiere seguir haciendo lo que ha venido haciendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una resistencia al cambio, todo también depende de cuánto tiempo lleven haciéndolo de otra forma, Ujú. porque aquí es lo que se conoce como la curva de extinción, ¿no? Esto yo lo aprendí cuando saqué el título de adiestrador canino, ¿no? Algunas lo Esta no la conocemos, ¿no? conozco. Bueno, pues la curva de extinción, ¿no? Y yo Ujú. siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate, Marcel, que tú llegas a tu edificio, tú vives en un ático y quieres subir en el ascensor, ¿vale? Porque no te va el Fitness ni demás, eso es para otra gente. Entonces tú llegas y picas. Normalmente cuando picas se enciende la luz y una flecha de que baja, ¿verdad? Vale, Sí. pues tú llegas al ascensor y picas y no se enciende la luz. ¿Qué es lo siguiente que haces? Volver a picar. Claro. ¿Y después qué haces? Pues sí. O escuchar si baja y si no subir las escaleras. Claro, pero entre la segunda vez que picas y las escaleras, Volver a darle, sí. ¿vale? Y por el camino, pues estás diciendo cualquier tipo de improperios que se te vengan a la mente en ese momento. ¿Vale? Sí, pero ves, hay más intensidad en el pi, 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 hasta que llega un momento que dices, tío, te pongas como te pongas, el ascensor no funciona. O se han dejado la puerta abierta o está estropeado, lo que sea. Es decir, acéptalo, tío, te toca subir por las escaleras. Pues Sí. eso es la curva de extinción. Cuanto más tiempo hayas estado utilizando el ascensor para subir, más te va a costar darte cuenta de que, lo siento, pero hoy te tocan las escaleras. Ok. Entonces, a los vendedores les pasa un poquito eso, ¿no? Cómo Entonces, mola. bueno, por supuesto. Mira, yo recuerdo uno de mis últimos roles que, bueno, pues yo colaboraba, por no decir gestionar, ¿no? Pero colaboraba con C-Leves de distintas regiones y después cuando grabé su testimonio, que no tengo editado y que no lo tengo publicado en ningún lado porque me da palo, pero bueno, lo grabado está, algún día verá la luz.
yo le preguntaba sobre esto, ¿no? Y esta persona me comentaba, ¿no? Me confesaba, decía, jo, al principio cuando hicimos las primeras reuniones y contabas todas estas historias, yo decía, pero ¿este tío qué dice? ¿Sabes? ¿Este tío qué dice? Esto no se hace aquí así, no se ha hecho nunca y es muy difícil que funcione, ¿no? ¿Por qué? Porque venían de un entorno de boca a oreja, ¿no? De por referral, referidos, ¿no? Y conocidos y un proyecto te lleva a otro, ¿no? No habían salido nunca ellos a vender de forma proactiva, ¿no? Entonces, y yo les cocheaba en la parte de Discovery Call y les decía, aquí tienes que gestionar... Uy, se me ha cortado un poquito, pero bueno... Ahora. Vale, entonces en los roleplays que yo les hacía en las Discovery Call, le decía, mira, aquí me tienes que hacer esta pregunta y no me la has hecho, aquí me tienes que contestar de esta forma, aquí no sabes por qué te lo estoy preguntando, entonces no me contestes basado en tus hipótesis porque la vas a cagar. Entonces dime esto, y bueno, vale, sí, perfecto, pero luego lo pusieron en marcha y me acuerdo en una de las veces saliendo de una reunión, estos venden a mega gran cuenta, ¿no? Salía de una reunión y es que ya me escribió y me dijo, buah, tío, ¿qué? Dijo un taco, pero bueno, que no sé qué, ¿no, tío? Guau, macho, me he acordado de ti porque en esta reunión ha pasado justo lo que dijiste y demás, no sé qué, no sé cuánto. Tuvo ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso mola, ¿no? Eso mola. Se trata, pues eso, poner foco en el proceso a seguir y cuando vienes desde, entre comillas, la experiencia y la confianza de que si haces las cosas bien, pues resultados vas a tener, bueno, pues eso se transmite y el otro nuevamente dice, tío, lo que me digas, macho, lo que me digas, ¿no? Y cuando no, se nota muchísimo. Se nota muchísimo y con algún cliente me ha pasado que, bueno, que el stopper era el CEO directamente. Directamente era el CEO, el que al final bloqueaba el cambiar. Es un poco como disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, te contrato para que hagas esto, pero luego pongo piedras en el camino porque no quiero cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Y al final acabas siendo tú el que dices, mira, no compensa, no compensa seguir en esto y no te gastes el dinero y yo no me gasto mi tiempo, ¿no? Totalmente. A ver, yo los entiendo, ¿eh? También hay un poco de salto al vacío, pero si no es... Es que es como, si no viene funcionando y te has dado cuenta de que no funciona, coño, habrá que hacer algo, ¿no? Porque es la frase esta típica, ¿no? Si quieres resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. O sea, parece Claro. algo obvio, pero en el mundo empresa, en el mundo startup, no es tan obvio. No, bueno, llevamos un año y no vendemos. Yo creo que ahora empezaremos a vender porque el mercado está cambiando y es como, ¿seguro? Y Ya. efectivamente se repiten patrones. Patrones Lo, humanos. lo- lo que ocurre es que al final tú no te quedas con los detalles. Entonces, has probado alguna estrategia y luego te quedas con el resultado final. Y dices, y tu mente a nivel macro dice, esto ya lo hice y no funcionó. Imagínate, Cold Email ya lo hice y no funcionó. Bueno, cachondo, pero habrá que ver cómo fue la ejecución, ¿no? De ese Cold Email, porque Cold Email es un Correcto. paraguas. Vamos a ver qué hay debajo. O sea, si luego el mensaje de Cold Email era, hola Pepito, cómprame por favor, tengo que pagar la hipoteca, pues lógicamente el email marketing no funciona, o el cold email en este caso, perdón, no funciona. No te puedes quedar con cold email no funciona. Me cachondo, habrá que ver el detalle, ¿no? Y el paso a paso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, y luego también un tema importante y es que hay que separar la calidad de la decisión con la calidad de resultado. Que no va ligado, ¿no? Esto me pasa mucho escuchando a los radios, a los de fútbol, ¿no? El otro día decía uno, bueno, al final el penalti, como lo ha marcado, pues está bien tirado. No, el penalti puede estar mal tirado, aunque luego se haya marcado, pero no es indivisible. O sea, si tú tiras el Ajá. penalti y le das con el tobillo en vez de con el empeine y al final acaba entrando, no puedes decir que lo ha tirado bien. No, lo ha tirado mal, pero al final conseguimos el resultado. Entonces hay que disociar, porque si no toda la gente conduciría borracha cada noche, ¿no? Porque yo conduje una vez borracho y no tuve ningún accidente, pues está bien, tomé una decisión acertada. No, cachondo, tomaste una decisión equivocada, pero no tuvo un final dramático. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Es decir, tú puedes implementar una estrategia o abrir un canal y puede ser una decisión correcta, aunque luego la métrica no te esté jugando a favor. Pues Ujú, habrá que analizar esa parte de proceso y de por qué la ujú, métrica no nos acompaña. ujú. Totalmente. A mí también me tiene pasado de, esto no funciona. Bueno, a ver, vamos a ver. Y luego indagas y dices, bueno, lo ha hecho la junior, la segunda semana de trabajo, y le han dicho, haz algo, pero no le han dado un contexto. Y es como, vale, entonces a lo mejor hay que volver a empezar. Y todo pasa
por el go-to-market. Es que es curioso, ¿no? Pero sin un go-to-market es que nada funciona. Y ya para entrar antes de la fase de despedida, ¿no? En plan, sin go-to-market, podríamos decir, ¿no? Sin go-to-market no hay paraíso, ¿no? ¿Hay alguna historia, anécdota o algo así que resuma el impacto transformador de una estrategia go-to-market bien ejecutada que hayas llevado a cabo o colaborado en el pasado? ¿Tú que eres mucho de historias? Bueno, al final hay varios casos, ¿no? Uno, pues, a ver qué piense, ¿no? Pues se me viene a la mente, por ejemplo, con la parte ayudando inicialmente más a negocios más pequeños, ¿no? En esas etapas iniciales, ¿no? De pues equipos más pequeñitos con C-Level o con dos, tres comerciales y una persona de marketing y cosas de estas. Pues bueno, Ujú. nosotros en su momento fuimos como nuestro principal caso de éxito, ¿no? Cuando desarrollamos toda la parte de estrategia en torno a venta digital, pues nosotros hubo una época de pandemia y pues acabamos, en pocos meses estábamos con 60 clientes de forma recurrente, ¿no? ¿Vale? O sea, al final ya, Flipa. que esas otras cosas que yo no hacía, pero teníamos una slide de logos, ¿vale? Que desde mi punto de vista no hay que mostrar, ya lo digo, pero bueno, la teníamos ahí por si algunas veces nos pedían referencias y yo recuerdo de hacer alguna discovery call ya porque mi equipo de ventas estaba full y preguntarme el potencial cliente por algún logo y yo decir, mira, lo siento, me vas a perdonar, pero no lo sé. O sea, tendré que mirar realmente cómo acompañamos a esta empresa porque ahora no lo tengo en la cabeza, ¿no? O sea, ya por carga cognitiva ya no tenía los casos de éxito en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues al final acabamos triplicando el equipo de ventas y no solo comerciales, sino el equipo relacionado con la parte de revenue, porque eso también daría para otro podcast, ¿no? La parte de los hilos de trabajo y separar marketing y ventas y demás. Pero bueno, triplicando el equipo de ventas pues en menos de un año, ¿no? Y luego así, pues también con algún cliente que iba a gran cuenta, que hasta la fecha vendía solo por referidos y demás, montamos todo el playbook y toda la estrategia pues para salir nosotros a buscar a esos potenciales clientes. Y bueno, pues cuando lo empezaron a montar ellos con mínimas indicaciones míos sin que yo estuviese muy implicado, pues no generaban oportunidades y yo estuve de forma más intensa 6 meses con ellos y sacamos 10 oportunidades cualificadas de verdad, o sea, no 10 MQLs, insisto, de gente que respira, ¿no? Sino 10 oportunidades que algunas ya se han cerrado y se están renovando y otras por el ciclo de venta que tenía esa empresa, pues siguen estando en el pipeline de ventas, ¿no? Así, antes de entrar en la despedida, nada, una pincelada. ¿Cuál suele ser como el principal reto que te enfrentas cuando vas a una gran cuenta? De estas que dices, hostias. De estas que te tiras seguramente, yo no lo sé, años. Bueno, al final también todo depende. O sea, hay ciclos de venta de 6 meses, un año y hay ciclos de venta de 3 años. De 3 años, ¿no? Entonces, bueno, Flipas. ahí es fundamental mapear todo el organigrama, Ok. ¿vale? Yo empiezo pues mapeando todo el organigrama y a partir de aquí viendo cuáles son las dependencias de cada línea de negocio que tenga dentro de la organización y luego a partir de aquí yo trabajo con una slide de situación, que es una slide, pero que puedes tardar meses en rellenar, ¿vale? Pero bueno, una slide con decir, vale, ¿cuál es el reto o el problema que tiene este miembro de la organización? Y cuáles son los posibles problemas o razones por las que tenga este problema, cuál es el delta que quiere conseguir, es decir, está en el punto A y quiere pasar al punto B, y luego eso mismo cómo afecta al que tiene por debajo y luego cómo afecta al que tiene por debajo, y luego cómo afecta al que tiene por debajo, y luego cómo afecta en paralelo. Ok. Porque no te puedes quedar con un solo canal de prospección, ¿no? En ese tipo de ventas tienes que conocer e incorporar la figura del champion, que se suele llamar en este tipo de venta, que es alguien dentro de la organización que tiene voz y voto, que tiene la capacidad de influir a los denominados decision makers, inclusive a los economic buyers, ¿no? A los que al final acaban firmando, ¿no? ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de negocio. Entonces, tienes que hacer todo un mapeo y decir, vale, ¿por dónde podemos entrar? Lógicamente, cuanto más arriba podamos entrar, mejor. Bendito Claro. sea el momento en el que nos lleven al escalón por debajo. Porque claro, no tiene nada que ver que yo hable
pues un CRO, un Chief Revenue Officer, y que me diga, habla con el VP de ventas. Hostia, es que voy de la mano del CRO, el VP de ventas, no va a decir, no quiero hablar contigo. No, eso no va a pasar. Me va a atender. En cambio, al revés es más complicado, ¿no? Entonces, siempre que podamos entrar por arriba, perfecto. Y a partir de aquí, mapeando ese organigrama, es decir, ¿a quién conocemos de aquí? ¿Quién nos puede abrir la puerta para iniciar ese primer contacto con esta gente? Ok. ¿De acuerdo? Y si no tenemos nadie que nos pueda ayudar, bueno, pues entonces se trata de cómo nos acercamos al perfil con el que queremos interactuar. Que para eso, desde mi punto de vista, es fundamental el plantearse en qué situación se encuentra esta empresa, en qué situación se encuentra esta persona en concreto, y luego, dentro de ese buyer journey, ¿no? Dentro de ese viaje, y decir, ¿qué preguntas se hace esta persona en este momento? ¿Y qué tengo yo para dar respuesta a esas preguntas? ¿Cuál es la realidad? O sea, yo si hablo con un VP de ventas, bueno, puede cambiar, no siempre acierto al 100%, pero ya sé lo que está viviendo, ¿vale? O sea, es que lo sé. Entonces, puedo entrarle por un sitio o puedo entrarle por otro. Pero tienes que saberlo, porque es que si no vas a empezar ya rollo push con mi producto y mi servicio y mi libro, y mira cuánta gente ha comprado mi libro, eso es porque es el mejor libro que hay, ¿no? Entonces, bueno, eso daría para mucho más debate y más explicación, pero tienes que hacer ese planteamiento, ¿no? Ahí ya tiras de un account-based marketing o account-based selling, ya, porque marketing a veces parece como que limitado, no, a nivel ya global, ¿no? Y bueno, pues vale la pena establecer un account-based marketing one-to-one o one-to-many, one-to-few, depende también del cliente el que sea, ¿no? Es decir, oye, este cliente ¿cuánto revenue me puede generar? Pues a lo mejor me genera el 80%. Bueno, pues tengo que invertir recursos en ese sentido, ¿no? Y a lo mejor no lo voy a invitar a un evento, sino voy a montar un evento para él. Buah, esto es pasar del juego, ¿eh? Bueno, si realmente se ha hecho el trabajo inicial y es un cliente estratégico, inclusive hay veces que con algún cliente puedes llegar a palmar dinero, ya, pero su logo te sirve para picar a la puerta de otros, ¿no? Entonces no podemos escalar y siendo espectacularmente rentables. Oye, tío, no se puede tener lo mejor de los dos mundos. Entonces, ¿qué priorizamos? Venimos de varios años de scale up como si no hubiese un mañana, y ahora no. Ahora ya estamos girando a rentabilidad como si no hubiese un mañana. Entonces, es que mi estrategia de go-to-market y el número del equipo y los presupuestos es que no se parecen. No puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. No. Buah, pues muchas gracias por compartir. Seguro que a más de uno le sirve en un tema tan complejo, ¿no? Como el ABM, ABS o AB, lo que sea, que no sé, esa palabra de ABS no la había escuchado nunca. Ya para despedir y cerrar casi una horaza de podcast, te hago una pregunta. A ver si te pillas sorprendido, a ver si te sorprende. Así que te pregunto lo siguiente. Tú imagínate que vas por una autovía, ¿vale? Y vas conduciendo con el coche, ahí con tu Ferrari, bueno, con el coche que lleves, y entonces ves una pancarta, ¿vale? Una pancarta ahí con publicidad. Y entonces a ti te han dado ese espacio publicitario. ¿Qué frase pondrías para que un vendedor, un comercial, un CEO, un director comercial te leyese y dijera, me cago en la puta, qué cabrón, o me cago en la puta, ¿sabes? ¿Qué frase pondrías? Ajá. Ujú. Bueno, está muy bien, está muy bien. Habría que acotar cuál es mi cliente ideal, ¿no? Por así decirlo. Si estamos hablando de un C-Level o un VP de ventas, si estamos hablando de alguien de management de ventas, Ajá. entonces mi mensaje sería parecido al que tengo en LinkedIn, algo así de, bueno, yo pondría, cansado de que tu equipo deje de perder o deje pasar oportunidades de venta. ¿Y si fuese un Pondría, comercial? cansado de dejar pasar oportunidades de venta, o cansado de no conseguir la cuota, o cansado de ser el que no consigue la cuota de tu departamento, Y el tío algo hace así. así, ¡pa! Y pega un volantazo y dice, joder, me acaba de petar la cabeza. Algo así, porque yo creo que tienen que estar cansados. Fíjate al final que la venta es emoción, aunque luego busquemos meterle razón y encajar las piezas, la venta inicialmente es emoción, ¿no? Entonces, si yo te digo, ¿quieres pasar de un 15% de win rate a un 17%? Hostia, me estás pidiendo mucho esfuerzo, porque eso lo tengo que procesar a nivel lógico. Entonces tengo que hacer una calculadora para ver cuánto me movería la aguja ese cambio.
Pero si Ujú. tú me atacas a realmente a lo que yo quiero, a los deseos que tengo en futuro, a las frustraciones que tengo hoy, a día de hoy, o a los miedos que tengo como esta situación se mantenga en el tiempo, entonces eso ya lo proceso con la capa uno del cerebro, por así decirlo, ¿no? No me exiges mucho trabajo. Entonces conectamos a nivel emocional. Qué bueno. Sí, la parte del cerebro reptiliana, ¿no? Eso es, un rollo lucha-huida y demás, ¿no? ¿Vale? Pero es esa primera parte, ¿no? Sí. Esto es Oye, Ángel, lo que te diría. vamos a ir cerrando. Un auténtico placer tenerte aquí. Espero que a más de uno se le haya acabado la tinta del boli, que hablábamos al principio, por cerrar el loop. Plan, Discovery Call. Abres loop, cierras loop. Ojito, ¿eh? Y nada, un placer tenerte aquí. Vamos a compartir esta entrevista por YouTube, por LinkedIn, por todos los canales que tenemos. Creo que Spotify también lo estamos subiendo. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Qué bueno que me hayas invitado y nada, hemos echado un buen rato. Encantado. Sí, un abrazo. Chao, Chao. chao. Adiós, Chao. adiós.